Muchísimas Son gracias. 10 Seguimos con más mentiras, información y no sé si graciosamente, pero hemos escuchado con mucha pena, el supuesto mensaje con 10 medidas del señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Para mí, en mi criterio, son 10 mentiras, no son 10 medidas de solución, son 10 mentiras hacia el pueblo boliviano que va a empeorar definitivamente la situación económica. 10 mentiras que no resuelve la crisis económica del país, 10 mentiras que no resuelve la situación en tema de carburantes en nuestro país, 10 mentiras que no resuelve la situación en tema de alza en productos de canasta familiar. Definitivamente el presidente del Estado está absolutamente equivocado, no hace una lectura ni social, ni siquiera político, sino un mensaje absolutamente desesperante, preocupado y nervioso. Estoy segurísimo, como decía, son 10 mentiras que no va a resolver a la situación de la infraestructura vial que en este momento se encuentra el país. Así que no son medidas que va a resolver la situación económica del país, la falta de combustible del país, más al contrario, estas mentiras de este gobierno lo va a empeorar, definitivamente lo va a empeorar la crisis, la situación muy complicada que está pasando nuestro país. Así que el gobierno, en lugar de estar generando mensajitos televisivos acompañado de sus ministros, debería pensar definitivamente en medidas absolutamente estructurales. Nuestro país se hundió por culpa de ellos, no necesita de parches, no necesita de mensajes televisivos, necesita de políticas concretas, fuertes, que pueda resolver particularmente el crisis en tema de combustible. Medidas estructurales como cuáles, senador. Por ejemplo, para generar más divisas en nuestro país. No tenemos dólares. Nosotros habíamos planteado, para generar luz, quemamos gas. Nos lo hemos planteado el primer año a este gobierno terco, que eso hay que sustituir con otras políticas alternativas, cómo podemos generar mediante fotovoltaicas y otros métodos energía y ese gas que estamos quemando exportar afuera y ingreso de dólares para el país. Con eso podíamos haber pagado el tema del combustible. Pero lamentablemente ese tipo de medidas jamás aplicó este gobierno. Solo lloran, ¿no?, cuando les dé la gana, que la Asamblea no aprueba créditos, que el Senado, y en fin de cosas. Está bien, podemos considerar la aprobación de créditos para obras de nuestro país, pero no para gastos corrientes, no para salarios. Entonces son cosas, hasta ahora, más de 4.000 millones de dólares hemos aprobado, más de 225.000 en euros hemos aprobado. ¿Dónde está esa plata? Camino Confital Bombeo. Se ha promulgado, el presidente del Senado ha promulgado. ¿Dónde está? ¿Por qué se duerme esa plata? Y todavía quieren que nosotros podamos seguir aprobando créditos. Así que yo lamento que el gobierno no haya hecho nada al país, como cualquier otro mendigo, solo haya esperado crédito más crédito para endeudar a nuestro país. Senador, ¿hay algún crédito específicamente para el tema del combustible? ¿No hay? ¿Cuál es la situación? Definitivamente, estos días hemos escuchado una narrativa del gobierno que como la Asamblea estaría vetando o estaría frenando o estaría truncando en no aprobar créditos para combustible. No existe ningún PL, no existe ningún proyecto de ley con nombre de créditos para comprar combustible. Creo que hay algunos de libre disponibilidad, pero ¿eso qué significa? Lo vamos a entregar en bandeja al gobierno para que se lo ranchee, es decir, se lo embolselle nuestra plata, peor todavía plata ajena que nos estamos endeudando, así como ha ocurrido con varios créditos hasta este momento. Creo que como asambleístas estamos en nuestra responsabilidad y obligación constitucional de cuidar, de controlar, de fiscalizar todos los créditos que ingresan a nuestro país, pero lamentablemente el gobierno solo sabe narrar en los medios de comunicación, apuntar a donde no tiene que apuntar, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Además, ¿no?, ¿quién controla diputados? Es el mismo gobierno. Es el mismo gobierno, se pelean, no hay una buena conducción. El presidente que tienen de diputados, ellos lo han impuesto.
sin el consenso ni la aprobación de los hermanos diputados, y ahora se arrepienten. Entonces yo creo que el gobierno está pateando oxígeno, como alguien diría, no ha sentado tierra, sino está en otras cosas de cómo van a afectar a Evo Morales, cómo van a detener a Evo Morales, cómo han organizado. Ahí andan develando algunos exministros de este gobierno del señor Lucho Arce, cómo han fabricado, cómo han organizado, cómo han digitado para afectarle políticamente a Evo Morales. ¿Se debe dar arancel cero a los combustibles para la importación? Bueno, aquí el gobierno nos está mintiendo. Aquí el gobierno en tema de combustible nos está generando doble discurso. Sus ministros, sus peones, sus empleados que tienen más de 40.000, 50.000 bolivianos de salario mensual, ellos nos dicen que los empresarios pueden traer con precio, podemos venderle en precio internacional. Eso es más de 10, 11, 12, 13, 14 bolivianos. Pero ayer el presidente contradictoriamente dice que no se va a levantar la subvención, se va a mantener la subvención. Entonces aquí hay doble discurso, no hay seriedad. Lo peor todavía, yo lamento, un cochabambino que hemos tenido diputado, alcalde de algún municipio, ahora ministro de Defensa, ese señor, ¿sabes qué dijo? Textualmente confesó que el gobierno está metido en negocios de líquidos, es decir, de diésel y gasolina. No le podemos dar ese negocio a los empresarios privados del oriente boliviano. Es decir, en el fondo nos está diciendo que el negocio de combustible es plenamente del Palacio. Casi nos dice, el negocio del combustible no se toca, peor los privados, porque ese negocio le corresponde a la familia del señor Lucho Arce. Entonces aquí estamos arruinados, estamos perdidos, estamos sufriendo por culpa de los negociados del Palacio, por culpa de los negociados de sus familiares, como en muchas veces se ha denunciado del señor presidente Lucho Arce. Eso confesó el día de ayer, anteayer, su ministro de Defensa, recalco, lamento, un cochabambino nuestro, que se emborrachó con el poder, ahora está en otras cosas. A mí me da mucha pena, pero por culpa de los negocios del Palacio, por culpa de los familiares que están como presidente en el Palacio, por culpa de ese tipo de negocios, el pueblo boliviano seamos quienes paguemos. Senador, diferentes analistas han recomendado reducir el gasto público, hasta reducir salarios de los funcionarios, tanto del Ejecutivo, del Legislativo. ¿Debería hacerse esa situación, esa medida para de alguna forma solucionar esta crisis económica? Sí que no resolvería, pero debería reducirse los salarios. Imagínense, en algunos ministerios, secretaria tiene su otra secretaria, asistente tiene su otro asistente. ¿Qué manera de derrochar la plata es esta? ¿Qué manera de malgastar la plata del pueblo boliviano? Entonces, yo creo que aquí todos los bolivianos, si en el gobierno no hay capacidad, si en el gobierno no hay una intención, así como el ministro de Defensa decía, solo están preservando, cuidando los negocios del Palacio, los negocios de los familiares del Palacio, por ejemplo, particularmente en el tema de los líquidos, el país se va a seguir hundiéndose. Yo creo que aquí todos debemos poner nuestra mano, como alguien diría, nuestro granito de arena, para salvar nuestra patria, para salvar nuestra Bolivia. Porque si vamos a confiar que este gobierno haga algo, o algún ministro haga algo, no van a hacer nada. Nos van a volver a salir con unos mensajitos televisivos, con 10, quizás el mañana pasado con 20 medidas, que no va a resolver nada la situación de nuestro país, más al contrario, lo va a empeorar. Senador, por favor, se van a aprobar, los créditos mantienen la posición de no aprobar ni un solo dólar y se puede analizar la posibilidad de hacer auditorías a este tema del combustible, al transporte, a la compra, a la adquisición que ustedes están mencionando. Deberíamos hacer una auditoría internacional, porque si vamos a plantear una auditoría nacional, este gobierno lo va a tapar ahí. ¿Se van a acordar? Debería haber una investigación internacional en tema de combustible líquidos en nuestro país. Porque recalco una vez más, si lo vamos a darle que se haga una auditoría, una investigación, solo nacionalmente, lo van a tapar y lo van a aparecer otra cosa. Porque aquí hay grandes negociados del Palacio, grandes negociados de los familiares que están en el Palacio y por culpa de ellos estamos sufriendo. Yo creo que el tema de los créditos hay que salvar al país, hay que salvar. Porque este gobierno ya murió, ya está enterrado, ya no tiene solución con este gobierno en nuestro país. Hay que pensar cómo salvar, pero créditos, si hay que aprobar para el beneficio del pueblo, no para el bolsillo de este gobierno como quieren en este momento. Además, para obras
Tantos créditos ya hemos aprobado para obras y no se ve nada. No vamos a aprobar ningún crédito para el negociado del gobierno. No vamos a aprobar ningún crédito para el bolsillo o los familiares de este gobierno. Sí hay que considerar la aprobación por nuestro pueblo que está sufriendo. Si en caso de que se haga un proyecto, volvemos a este tema, si en caso hay un proyecto de ley del tema combustible específicamente, ¿ustedes podrían aprobar, senador? Mira, nuestro pueblo está sufriendo, una pena. Santa Cruz, un departamento productor, que están en plena cosecha, ¿no? Ni el 50%, si seguimos así, no van a cosechar. Y eso va a repercutir en la crisis alimentaria de este país. Entonces, hay que considerar y hay que trabajar, pero recalco, no para los bolsillos de este gobierno, no para los familiares de este gobierno. Si hay que aprobar algún crédito relacionado al tema de combustible y otros, hay que aprobar pensando en nuestro pueblo boliviano que está sufriendo. Senador, el horario continuo, las clases virtuales, solucionará la crisis energética cuando tomamos en cuenta que la población vive del comercio informal, incluso los transportistas. Bueno, lamentablemente algunos dirigentes del sector de transporte son vendidos a este gobierno. El reducir en un 50% la distribución de combustible, como decía el presidente, al parque automotor de este país, estoy seguro lo empeora. Por eso yo decía, estas sus 10 mentiras va a arruinar peor a nuestro país. El tema de las clases virtuales, no sé si es factible, pero estoy seguro va a perjudicar a la educación. El gobierno actual, mediante sus ministros, viceministros y en persona Lucho Arce, está echando la culpa por la falta de combustible a la Asamblea por no aprobar los créditos, ¿no? Pero sin embargo queremos decir, más de 40 créditos nosotros ya hemos aprobado, pero sin embargo no hemos visto la ejecución, no hemos visto el avance, el beneficio que llegue a nuestros sectores que tenían que beneficiarse, ¿no? Ni para poder interpelar nos han cautelado esa situación gracias al señor Israel Campero, a pedido del ministro de Economía y Finanzas. Entonces, ahora ellos dicen que los culpables de todo eso es la Asamblea, para que no pueda haber combustible, para que no pueda haber nada. Eso salen a la prensa diciendo, pero sin embargo, de por debajo están trabajando a la cabeza de Grover García y todos sus pupilos, y asimismo también los ministros, obligando a los alcaldes y a algunos dirigentes prebendales que están con ellos para trabajar, para buscar su reelección de Lucho Arce, incluso comprometiendo proyectos. Entonces, miren, si antes de ayer estaban reunidos en Chulumani, ¿no? En Chulumani, con los alcaldes y los supuestos dirigentes, y ahí la señora Prada estaba presente y lo ha dicho, los proyectos van a venir si es que proclaman a Lucho Arce. Entonces esto demuestra de que el gobierno tiene un plan de hacer aprobar bajo presión los créditos. ¿Para qué? Para su campaña, ¿no? Para poder sobornar a los dirigentes y asimismo también chantajear a los alcaldes y a las organizaciones. ¿Para qué? Para que le puedan proclamarles. Eso es la condición. Entonces, por lo tanto, pueblo boliviano, quiero que sepan de que no es honesto lo que está mencionando el gobierno con el pedido de la aprobación de créditos, sino es para su campaña, para poder chantajear y para poder sobornar. Eso quería aclarar por una parte. Por otra parte, el gobierno también, él mismo tiene la culpa. Anteriormente los dólares eran fluidos nomás, pero el 2022 o el 2021, él
mediante un decreto, ha juntado todos los dólares. ¿Para qué? Para que maneje Banco Central. Y lo ha quitado la tuición del YPFB. Entonces, ahora YPFB tiene que depender del Banco Central. Y ese dinero se lo han gastado. Entonces, esos dólares. Ahora no saben qué hacer. Esto nosotros hemos andado diciendo a la población desde 2022 que el gobierno está manejando mentiras, está mintiendo a la población. Pero ahora sale también, anoche ha salido con 10 puntos, con 10 propuestas. Para mí eso no es solución. Eso es un pequeño paliativo, incluso declarando en cuarentena a muchos de los comerciantes, a muchos de los transeúntes, más que todo a los transportistas, ¿no? Esto me hace recordar que en 6 de agosto del 2024 teníamos una expectativa a esta situación. Nosotros decíamos qué cosas anunciará el presidente en su aniversario del país. ¿Qué obras vamos a tener? ¿Qué obras se está inaugurando y está por inaugurarse? ¿No? ¿Qué beneficios está llegando? Pero el presidente en su discurso nos sale diciendo de que va a convocar a un referéndum. Y nos ha desviado el tema para que podamos hablar casi 2 meses o 3 meses con ese tema y con sus preguntas capciosas para que pueda confundir a la población. Es otra confusión este tema, ¿no? El punto 1 verdaderamente es atentatorio contra sus derechos, los derechos humanos, y una confiscación. El punto 2, lo mismo. El punto 3 ya es una, no sé, parece ser broma o es una burla. Así sucesivamente. Entonces está prácticamente, está dando oportunidad a que puedan estudiar los estudiantes vía virtual, pero no sé si será beneficio. Tendrían que analizar los padres de familia y asimismo también los docentes, ¿no? Entonces, para mí es una burla y no es una solución, ni tampoco vamos a solucionar, solamente está queriendo salir del paso con esta situación, siempre buscando, como siempre, culpables. Muchísimas gracias.